Y nos comenta que hay algo que le interesa, que es que la mitosis no es un proceso homogéneo, ¿no? Es un proceso ordenado, entre comillas, ¿no? Porque él cuando visualiza las células están en división, pero no todas tienen la misma fase en coordinación. Correcto. Muy bien, doctor Villanueva. Le vamos a dar pase ahora a la doctora Alicia Torres. Doctorcita Alicia, ¿qué comentarios me tiene? Bueno, respecto a la práctica, lo que me llamó la atención fue la parte de la prometafase. Bueno, leí ese artículo y ahí mencionaban, ¿no? Tenían una visión sobre la prometafase y, bueno, yo al principio, como también me habían enseñado también en la academia, ¿no? Lo habían mencionado nada más en sí, ¿no? Y yo pensé, bueno, que los microtúbulos, por ejemplo, ya estaban antes, eran como guías, algo así. Pero bueno, ahora leyendo ese artículo, pude ver que se relaciona, ¿no?, con el tema de la formación de los microtúbulos y que en realidad, cómo es que los cromosomas se van a movilizar, ¿no?, desde los polos hacia el El medio, por centro así hacia los polos. decirlo, para formar la placa ecuatorial, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces, bueno, este proceso se realiza a través de la polimerización y despolimerización de los microtúbulos por la adición, ¿no?, de dímeros de sí, por la adición de dímeros y que bueno, en realidad va a ser como que en el extremo más van a ir aumentando estos dímeros y van a permitir el movimiento de estos cromosomas. Muy bien. ¿No? Y también que no solo interviene esto, sino también las proteínas motoras, ¿no? Como la quinesina y dineína. ¿Se acuerdan cuando vimos el video de la quinesina y la dineína, cómo se trasladaban las vesículas a través del citoesqueleto? Entonces, algo parecido, una combinación de eso con un fenómeno de despolimerización que normalmente desarrollan los microtúbulos. Correcto, doctora Torres, muy bien. Ahora tenemos, dígame, hijita. También quería mencionar sobre que yo pensé que todos los microtúbulos en realidad eran solo que iban a llegar a conectar, ¿no? Se iban a llegar a conectar a los cinetocoros, pero no eran todos, sino que en realidad solo son algunos, y hay otros que, por ejemplo, se llaman los interpolares, ¿no? Y los polares, ¿no? Que en realidad no se van a llegar a conectar, pero van a poder acoplarse a los denominados microtúbulos cinetocóricos. Sí, eso también me llama la atención. Muy bien, claro. Mira, y ahí usted está demostrando la importancia que tiene el citoesqueletos, ¿no? En un fenómeno tan importante como es la separación equitativa de los cromosomas dentro de un proceso de división celular. Muy bien, doctora. Ahora le vamos a dar pase a la doctora Daniela. Doctora Daniela Solano, usted es la que figura en mi pantallita como la presente número 3. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Y lo que también me llamó la atención es acerca de la importancia que tiene el citoesqueleto, en este caso de los microtúbulos, ¿no? Que según también la literatura, estos se pueden dividir en tres tipos de microtúbulos, ¿no? Podemos tener a los microtúbulos astrales, que van a ser los que van a estar en el centrosoma, los cromosomas, que van a ser los que van a unir, ¿no?, el centrosoma con el cinetocoro de los cromosomas, y los microtúbulos polares, que son los que van desde el centrosoma hacia los cromosomas, pero no están unidos al cinetocoro del cromosoma. Lo que me llama la atención de este punto es que, por ejemplo, yo no sabía que una diferencia importante que se daba entre la metafase y la anafase, por ejemplo, era la despolimerización de los microtúbulos que se dan en sus extremos, ¿no? Por ejemplo, en la anafase te dicen que en el extremo positivo se van a perder las unidades de tubulina, y en el extremo negativo también, ¿no? Y esto va a generar que haya un acortamiento de las fibras cromosómicas que va a hacer justamente que estos cromosomas migren hacia los polos, ¿no? Eso fue lo que más me llamó la atención porque la verdad nunca lo había escuchado ni en la academia. Correcto. Ese proceso es... Uy,
Ese proceso es interesantísimo, se me puso negra en la pantalla. Ese proceso es interesantísimo porque eso que usted acaba de mencionar, doctora Solano, describe el fenómeno del acortamiento y del acercamiento de los cromosomas hacia las regiones polares. Muy bien. La cuarta doctora que está aquí es la doctora Angie. Doctora Angie Soldevilla, sus apreciaciones, por favor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, hijita? Bueno, lo que me llamó la atención de la práctica fue las funciones de las coecinas y de las condecinas. Bueno, eso. Las condecinas van a ser unas proteínas que van a unir longitudinalmente a las asas de las cromatinas y van a condensar a cada una de las cromátides hermanas, lo que va a permitir que soporten el estrés a la atracción que van a tener con los microtúbulos. Correcto. Y las coecinas van a mantener unidas a las cromátides hermanas Ya. de un cromosoma replicado y condensado desde que terminaron su replicación de la fase S hasta la fase mitótica. Entonces, estas coecinas van a mantener unidas longitudinalmente a las cromátides hermanas, dándole apariencia como si fuera solo de una sola hebra. En la profase, estos que están en los brazos van a desaparecer, excepto en el centrómero. Entonces, yo encontré que la MDK va a fosforizar un complejo de la coecina llamado kinesina, lo que va a provocar la disociación de la coecina, pero no en el centrómero. Correcto, correcto. Buen punto, buen punto. A alguien le dejo para el segundo turno, que me hablen acerca de los telómeros, ¿ya? La última participante de esta fase de ingreso, de entrada a la práctica, la va a tener el doctor Ureta. Doctor Ureta, buenas tardes. Sus apreciaciones con relación a la práctica. ¿Cómo está? Bien, una información que podríamos complementar a esto fue de los, si no recuerdo, ¿no? Los microtúbulos, que es muy importante en parte para la disyunción en lo que es la fase de la etapa de la anafase, ya que si hay una alteración de estas, se podría dar a unas aneuploidías, ¿no? Como las mutaciones genéticas que podrían producir a diversas enfermedades. Ese es un punto que me estuvo llamando la atención con respecto a esto, la función de estos cinetocóricos en la unión de las cromátidas y la posible disyunción o la mala disyunción de estas mismas para poder producir otras enfermedades. Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo lo que ustedes han dicho es muy importante, pero les hice una pregunta, ¿no? ¿Qué saben acerca de los telómeros? ¿Cuál es la importancia de los telómeros en la mitosis? ¿Correcto? Eso lo comentan para finalizar la práctica. En este momento yo les voy a hacer la presentación de un material que tengo preparado para ustedes. Ustedes saben que siempre les preparo un material que obviamente nos va a ayudar a entender que con mayor claridad la práctica. ¿No es cierto? Por eso, compañero, me dice, profesor, la mitosis no es ordenada. Vamos a presentar pantallas. Vamos a presentar pantalla. Acá estamos y ya estamos presentando pantalla. Correcto. A ver, me dicen, confirman si se puede ver. ¿Se ve mi pantallita? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahí ustedes correcto. Entonces, lo que ustedes están viendo allí son las etapas de la mitosis. Bueno, algunas de las etapas de la mitosis, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, por acá, por ejemplo, estamos viendo una célula en profase. Esta célula está en metafase y esta está en una anafase. Correcto. Fíjense, miren los diferentes estadios de profase. Mira, esto que estás viendo, esto marcando es una profase. Esto también es una profase. Esto es otra profase, por acá hay otra profase. O sea, hay células que están en profase. Pero obviamente hay otras que ya avanzaron de profase, están en metafase, están en anafase y por aquí no se ve una telofase. Pero probablemente también esté por allí, ¿no? Entonces, esa es la mitosis, es un proceso de división celular, es un tipo de división celular, ¿no? Normalmente las células somáticas se someten a este tipo de división. Son las células encargadas de desarrollar este tipo de división celular. ¿Correcto? Entonces, veamos qué es lo que tenemos para el día de hoy. Nosotros no podemos hablar de mitosis si es que no entendemos lo que yo les mencioné del ciclo celular. Yo no sé si ustedes han tenido conocimiento acerca del ciclo celular. Fíjense, aquí está la mitosis. Esta es la mitosis. Solo esto es la mitosis.
Ya sabemos que la mitosis tiene profase, metafase, anafase, eso ustedes lo saben y saben las características de cada una de estas fases, ¿no es cierto? Pero esto corresponde a todo este fenómeno llamado ciclo celular. El ciclo celular tiene tres estadios: G0, G0, que está por aquí, interfase y mitosis. G0, interfase y mitosis. En algunos libros simplemente ignoran el G0. En algunos libros van a encontrar ustedes G0, prácticamente le dicen es un estadio inicial, ¿no? Donde hay presencia de unas cuantas enzimas, hay aceleración de la producción de unas enzimas de DKs, ciclinas, y inmediatamente se activa la fase G1, la fase G1, ¿no? La célula prácticamente está metabolizando, metabólicamente muy activa, ¿no? Se duplican las organelas, ¿no es cierto? Y los diferentes componentes del citoplasma. Todo eso ocurre en la fase G1. Luego viene la fase S, ¿no? Donde el DNA es duplicado, ¿no es cierto? Cada cromosoma es duplicado, ¿no es cierto? Y esto genera la formación de las estructuras llamadas cromátides, ¿correcto? Las cromátides, ¿no? Las cuales están unidas por el centrómero. Entonces, esta es la fase S. Luego pasamos a la fase G2, ¿no es cierto? Donde también tienen algunos eventos muy parecidos a la etapa G1, ¿no? Las enzimas y las proteínas se sintetizan constantemente, ¿no? Se producen grandes cantidades de ATP, ¿no es cierto? Y se replican los centriolos, que es algo típico en la fase G2. Correcto. Una vez que terminamos G2, inmediatamente se inicia la mitosis. Se inicia la mitosis con sus 4 fases que nosotros conocemos. Y termina con la citocinesis. ¿Correcto? Entonces, esto es el ciclo celular. Todas las células tienen que cumplir este recorrido para poder duplicarse. Todas las células absolutamente cumplen este recorrido. Pero ustedes me dirán, pero la neurona no se duplica. Correcto. Entonces la neurona está por aquí nomás. En G0 es G1, G0 una región G1, G0, G0, G1. Correcto. Pero hasta aquí, está por aquí, está aquí, aquí. Correcto. ¿Por qué? Porque metabólicamente está activa esa célula, ¿no es cierto? Pero no se duplica el DNA, ¿me entienden? Entonces está en G0 y G1, G0 y G1. Está compartiendo esa interfase cíclica. Veamos la siguiente diapositiva. Veamos el tiempo. Mira, tiempo para el crecimiento celular en un medio de cultivo, en un cultivo celular. Entonces, las células de nuestro cuerpo pueden ser cultivadas en placas Petri, así como son cultivadas las bacterias. Yo no sé si de repente alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un cultivo de bacterias, ¿correcto? Hace una placa, colocó un medio de cultivo, colocó una pequeñísima cantidad de bacterias un día y al día siguiente se da cuenta que toda la placa está llenecita de bacterias. ¿Correcto? 24 horas, 30 horas y ya está lleno de bacterias, ¿no? ¿Qué pasó? Hay un medio de cultivo que está generando el crecimiento de ese tipo de células procariontes, ¿no es cierto? Algo parecido se puede hacer con las células eucariontes, nuestras células, ¿no? Hay células hepáticas que pueden estar en un medio de cultivo, hay células neuronales que pueden estar en un medio de cultivo, células renales que pueden estar en un medio de cultivo, células de tejido epitelial que pueden estar en un medio de cultivo. En fin, los investigadores utilizan una variedad de medios de cultivo y ahí colocan células, ¿no? Con el fin de que estas células puedan reproducirse, ¿no? Y se logra el crecimiento de cultivo, se ha determinar que para un experimento, mira, la mitosis de esas células le es a 4 horas. Correcto. Entonces miren cuánto tiempo en un medio de cultivo. Pero recuerden, usted tiene que recordar que se trata de un medio de cultivo donde normalmente le incorporamos hormonas de crecimiento, factores de proliferación celular, etcétera, 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 vitaminas, muchos minerales, correcto, muchos aminoácidos que aseguran que el crecimiento de la célula es exitoso y rápido por la presencia de las hormonas de crecimiento. Sí, pero esto es más o menos para que se entienda. De este estudio, ¿qué podemos decir? Que la etapa G1 es la etapa más larga del ciclo celular. Y la etapa más corta del ciclo celular, es la mitosis. La mitosis es la etapa más cortita del ciclo celular. Ojo,
No olvidarse que es para una célula que crece en un medio de cultivo. Correcto. El ciclo celular tiene puntos de control. ¿Por qué? Porque recuerda, el ciclo celular es el acontecimiento real, verdadero, que tiene que desarrollar la célula para poder subsistir. O sea, si la célula cumple el ciclo celular perfectamente, la célula va a duplicarse. Y la célula, y obviamente va a ser parte del organismo, va a ser parte de un tejido, va a desarrollar la homeostasis celular, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? También podría ocurrir de que esta célula sea alterada. ¿Qué es lo que hace? El ciclo celular regula el crecimiento de las células alteradas, mandándolas directamente a la apoptosis. En este gráfico nosotros tenemos que entender que la mitosis es un evento pequeñito, importante del ciclo celular, ¿no es cierto? Y ustedes me dirán, profe, pero yo no quería entender el G1, yo no quería entender el S, yo no quería entender el G2, yo quería solamente entender la mitosis. Pero recuerda, la mitosis es una sola partecita del ciclo celular. Entonces tú tienes que entender todo esto. Si no entiendes todo esto, difícilmente vas a entender lo que significa apoptosis o lo que significa cáncer. ¿Correcto? Las etapas del ciclo celular tienen puntos de control. ¿Qué pasa? En G1 nosotros desarrollamos un control a nivel del tamaño de la célula. Si la célula tiene un tamaño adecuado, tiene un entorno favorable, entonces esta célula ingresa al ciclo celular, avanza en el ciclo celular. ¿Correcto? ¿A dónde avanza? Si estamos en G1, avanza a S. En S se duplica el DNA, ¿no? Hay una síntesis de ADN, hay una duplicación de ADN. La duplicación del ADN es correcta, efectiva, fidedigna, ¿no es cierto? Pasamos a la etapa G2. Una vez que estamos en la etapa G2, desarrollamos un nuevo control. Evaluamos si el DNA que hemos duplicado está perfecto, está ok, es confiable, es fidedigno a la copia original, ¿no es cierto? Si la célula mantiene el mismo tamaño, metabólicamente es muy activa, entonces todo está perfecto. Continuamos a la mitosis. ¿Qué pasa en la mitosis? Ahí se evalúa nuevamente. En la mitosis hay un control a nivel de la metafase, ¿no? Porque donde se evalúa que el reparto de cromosomas sea totalmente equitativo. Si todo eso se ha desarrollado de una manera correcta, la célula con toda seguridad se va a duplicar. Correcto. Profesor, ¿qué podría pasar? Podría pasar que la célula sobrepase algunos controles, a pesar de que esta célula tenía alteraciones. Si eso ocurre, hay dos opciones. Una, aniquilamos esa célula mediante la apoptosis. Dos, los mecanismos de reparación o los puntos de control no nos apoyan, no nos ayudan a desarrollar el control y esta célula se convierte en una célula cancerígena. Fíjense la importancia que tiene el ciclo celular y miren dónde se involucra la mitosis. ¿Correcto? Entonces, estos puntos de control nos ayudan a que tengamos una mitosis correcta o una mitosis que no nos pueda servir, una mitosis que podría ser perjudicial para el desarrollo del crecimiento de las diferentes células. Entonces, el curso de biología molecular, tenemos que entender que hay genes que regulan el ciclo celular. Hay genes que codifican proteínas para el ciclo celular. Hay muchos genes que van a expresarse y van a generar proteínas que nos van a ayudar a formar los componentes que regulan el ciclo celular. Por ejemplo, me estaban hablando acerca del uso mitótico. Ahí tenemos la presencia de las tubulinas. Entonces, hay genes que van a expresarse para generar tubulinas y esas tubulinas van a servir para la formación del uso mitótico. ¿Correcto? Dos, genes que codifican ciclinas y quinasas, ¿no es cierto? Que son protooncogenes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen esto? Regulan positivamente el ciclo celular, estimulan que la división celular sea efectiva, progresiva, constante, ¿no? Eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que se dé la división celular, que continúe la división celular, que se dé la división de las células a través del ciclo celular de una manera correcta. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de ciclinas y quinasas.
Pero también existen genes que codifican a proteínas que regulan negativamente el ciclo celular. Que regulan negativamente, o sea, ¿qué significa? Que detienen el ciclo celular. Pero ¿cuándo detienen el ciclo celular? Cuando hay una alteración que se está desarrollando sobre este. Allí tenemos a los famosos genes supresores de tumores. ¿Quiénes están allí? P53, P27, P21, P15, P14. Todas esas proteínas me van a permitir detener el ciclo celular. ¿Por qué lo hacen? Porque estas proteínas acaban de detectar algún evento que no conviene que se siga o que avance en la proliferación de las células. Entonces, fíjense a dónde estamos entendiendo. Acá de repente usted no la tenía muy clara la cosita, entonces vamos a ver por acá. ¿Qué es lo que hacen que las células transiten a través del ciclo celular? ¿Quiénes están allí? Las ciclinas y las proteínas CDK. Correcto. Las ciclinas, ¿no? Y las CDK son las encargadas del control del ciclo celular. Son dos tipos de proteínas, las ciclinas y las sinasas dependientes de ciclinas. Correcto. Veamos. Esta es la ciclina. La ciclina es una proteína que ayuda a una enzima, ¿no? Esta enzima se llama ciclina dependiente o quinasa dependiente de ciclina, perdón. Quinasa dependiente de ciclina, esa sería la traducción. Correcto. Estas dos moléculas, proteínas o enzimas, trabajan en conjunto para estimular, para provocar, para impulsar el ciclo celular. Veamos acá. Miren este esquema. Acá ustedes ven, acá abajo ustedes están viendo qué cosa. La fase G1, la fase S, la fase G2 y la mitosis, ¿no es cierto? Si tú te das cuenta, la ciclina D empieza a expresarse en la fase G1. La ciclina D también empieza a expresarse en la fase G1, pero la ciclina E tiene corta duración o de poca intensidad. ¿Qué es lo que hace la ciclina E? Te impulsa el paso de la etapa G1 a la etapa S, fíjate. Porque una vez que alcanza la etapa S, inmediatamente los niveles de ciclina E disminuyen, mientras que los niveles de ciclina D se siguen incrementando. ¿Correcto? Entonces, pasamos de G1 y estamos en S. Vuelvo a repetir, en S los niveles de ciclina E disminuyen, los niveles de ciclina D se mantienen, pero para poder provocar el paso de la fase S a la fase G2, se involucra la máxima expresión de la ciclina A. Lo estás viendo acá. La ciclina A en la fase G1 era bajísimo, en la etapa S los niveles de ciclina A aumentan enormemente y alcanzan un máximo de expresión a nivel de la fase G2. En la fase mitosis, cuando ya se ha logrado duplicar la célula, los niveles de ciclina A disminuyen. Pero hay algo muy importante, acá fíjate, siempre vamos a encontrar una ciclina que hace que se lance la fase anterior a la nueva fase. En este caso, en la ciclina B, tú estás viendo que de la fase G2 se estimula el ingreso a la mitosis. Una vez que la célula se está duplicando, fíjate, todas las ciclinas empiezan a disminuir. Correcto. Por alguien me dirá, profesor, la ciclina B disminuye probablemente en la metafase o anafase. Correcto. Porque ya la célula ya logró dividirse. Profesor, la ciclina D termina de su disminución cuando termina la mitosis. Correcto, fíjate. Cuando la célula ya se aseguró, la ciclina D aseguró la duplicación de la célula, y prácticamente disminuye sus niveles. En cambio, la ciclina A estimula ¿qué cosa? ¿Qué podríamos decir? Estimula la profase. Una vez que ya se dio la profase, los niveles de ciclina A disminuyen. ¿Correcto? Entonces, miren la importancia que tienen las ciclinas. Son las reguladoras del ciclo celular. Son las que te ayudan a trasladarte de una fase a otra fase, no de una manera progresiva y ordenada. Correcto. Esto es parte de lo que ya les había mencionado, ¿no? Los genes reguladores del ciclo celular, genes que codifican proteínas para el ciclo, correcto. Enzimas, proteínas, ¿no es cierto? Ya te dije y te hablé de las tubulinas. 2, genes que codifican a proteínas que regulan tanto positiva como negativamente, ¿no? En el caso de las que regulan positivamente, nosotros les llamamos a esos protooncogenes, ¿correcto? Protooncogenes. Protooncogenes estimulan la duplicación de la célula, ¿correcto? Recuerda, hay protooncogenes negativos, ¿eh? Esos protooncogenes negativos son los protooncogenes que pueden inducir el cáncer. ¿Por qué? Porque estimulan la sobrereproducción celular.
Por otro lado, mencionábamos que estaban los genes que codifican y que regulan positivo o negativamente. Dentro de las reguladoras negativas tenemos a los genes supresores de tumores. Son aquellas moléculas importantísimas, todas ellas, importantísimas y vitales, todas ellas, que nos ayudan, ¿qué cosa? A detener el ciclo celular. Estos genes generan moléculas que detienen el ciclo celular. ¿Por qué? Porque acaban de detectar que hay algo incorrecto en el ciclo celular, por lo tanto se tiene que, digamos ese término, abortar el proceso, eliminar el proceso de reproducción celular. ¿Correcto? Entonces, lo hacen siempre y cuando detecten que el crecimiento y desarrollo y la nueva formación de la nueva célula tiene alteraciones, y esas alteraciones no, obviamente, son aceptadas por los patrones óptimos de división celular. Las ciclinas y las sinasas dependientes de ciclinas, como ya mencionábamos, es una asociación positiva que permite, ¿qué cosa? La reproducción, la reproducción de la célula, ¿no? El ciclo celular. Correcto, acá podemos ver la ciclina B asociada a la CDK2. Recuerden, hay muchos tipos de ciclina, así como también hay muchos tipos de ciclinas y hay muchos tipos de sinasas dependientes de ciclina o proteínas CDK. Que nos quede claro, no hay uno. Siempre cuando mencionamos o tratamos de hacerles entender, daría la impresión de que se trata de un solo tipo de moléculas. No, son cientos de diferentes tipos de ciclinas. Acá intentamos de una manera más resumida cómo es que se controla el ciclo celular. Los genes, correcto, que regulan la división celular o el ciclo de división celular, nos ayudan con la generación de proteínas que favorecen el progreso del ciclo celular. Y también hay genes que expresan, correcto, regulaciones, tanto positivas como negativamente. Ya te mencioné que positivamente están los protoncogenes, ¿no es cierto? Que son los que regulan las ciclinas y las CDKs, que son moléculas que favorecen la duplicación de la célula. Vale, aquí quiero que entiendas dos cositas. El favorecimiento positivo y el favorecimiento negativo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué le llamamos de favorecimiento negativo? El favorecimiento positivo o normal, ¿no? Es aquel proceso que, obviamente, por suma necesidad, necesitamos nosotros que se dupliquen las células, para que se regenere el tejido. Correcto. Entonces tenemos protoncogenes que van a ayudarnos a poder desarrollar este proceso, pero también hay protoncogenes que sobreestimulan la proliferación celular, y estos no son buenos. ¿Por qué? Porque estos son los que normalmente se expresan cuando la célula alcanza un nivel de cáncer. ¿Correcto? Y genes que regulan negativamente, son aquellos genes freno, que evitan el ciclo celular, que detienen el ciclo celular. ¿Para qué? Para que no se genere una división alterada. ¿Correcto? Estos genes acaban de detectar de que hay un elemento incorrecto. Por lo tanto, esta célula no debería de seguir duplicándose. Entonces, inmediatamente estos genes supresores, por eso se llaman supresores de tumores, inmediatamente se expresan, generan proteínas, por ejemplo, P53, P21, P16, P15, P14, P13. Hay muchas proteínas que se involucran, y ahorita vamos a ver un mapita, en donde van a ver ustedes la importancia que tienen todas estas proteínas en el ciclo celular. Aquí está. Profesor, yo voy a ser oncólogo, me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir a Inglaterra, me voy a Francia a hacer una capacitación, voy a Alemania a hacer una capacitación. No, pero cuando vienen, siguen haciendo lo mismo, pero lo único que aprendieron es biología molecular del cáncer, ¿no? Fueron 2 años, 1 año, y lo único que aprendieron era biología molecular del cáncer, porque los médicos de aquí en Perú son perfectos cirujanos, ¿no es cierto? Lo único que han aprendido es que ahora los cánceres tienen un factor genético, y eso lo sabemos, nosotros debemos de saberlo de pregrado. Correcto. Fíjense en este caso, pero por ejemplo, este es un panorama normal, es un panorama estándar. ¿Qué es lo que aprecian ustedes allí, arriba? ¿Qué aprecian? G1 temprano, G1 tardío, acá hay una fase S, acá está la G2 y acá está la M. Correcto. Arriba tú ves el ciclo celular y acá abajo tú ves el metabolismo. Ojo, estoy representando algunas de las moléculas importantes del ciclo. Por ejemplo, acá tú estás viendo la ciclina D, por acá tú estás viendo la ciclina E, por acá tú estás viendo la ciclina A, ¿correcto? Y por acá tú estás viendo la ciclina B.
no D. B. ¿Qué más estás viendo por acá? Mira, por acá estás viendo P27, P15, P53, P21, P16, todos ellos monitoreando, dándole vista al proceso. Correcto. ¿Y por acá qué estás viendo tú? La CDK, CDK2. Correcto, acá estás viendo tu CDK2. Acá tú estás viendo CDs 625A, CDK1. Correcto. Acá tú estás viendo la ciclina A en unión al CDK1. Correcto. Acá tú estás viendo la ciclina B en unión al CDK1. Acá tú estás viendo la ciclina E en unión al CDK2. Correcto. Sí, entonces estás viendo una diversidad de moléculas. Obviamente ya nos conocemos, o sea, el término para nosotros ciclina es conocido, el término CDK es conocido, el término ciclina para nosotros es conocido, pero lo que tenemos que entender es que hay una diversidad de ciclinas, una diversidad de CDK2, ¿correcto? Una diversidad de moléculas que están allí. Acá hay muchos factores o promotores de crecimiento, por ejemplo, acá está el MDM2, es uno de los tantos que hay. Entonces, lo que tenemos que entender es que cada cáncer, cada tipo de cáncer que ustedes quieran entender, tiene un patrón molecular que está desordenado. Y ese patrón molecular corresponde al ciclo celular típico de cada célula. Cuando ustedes sean oncólogo, lo pueden expresar. Oiga, yo quiero demostrar que sé mucho de biología molecular, entonces a todo esto lo pongo gen. Gen P23, gen P15, gen MDM2, gen P53, gen P21, todo lo pongo como gen. Pero yo sé que eso se expresa. Pues de repente tengo conocimiento de bioquímica o de biología celular, yo puedo colocar la proteína P53, la proteína P21, la proteína PRB inactiva, la proteína P27, la proteína P15. O sea, yo lo puedo expresar, lo puedo hacer entender, tanto como el componente proteico como el componente génico. En fin, yo decido. Si yo sé biología molecular, me puedo pulir hablando acerca de los diferentes genes que se van a relacionar. Y si yo sé bioquímica, lo puedo expresar como proteína, porque la proteína, al final de cuentas, es la expresión de los genes que nosotros vamos a ver involucrados en este proceso. Cada cáncer, cada tipo de cáncer, tiene su propio patrón de desorden molecular a nivel del ciclo celular. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y eso es lo que nosotros aprendemos en los cursos de oncología médica o oncología molecular. ¿Correcto? Entonces, fíjense cómo es que avanza el ciclo celular en promedio. ¿Cierto? Acá es importante, mira esto, la apoptosis o suicidio celular. Cuando P53 y P21, los genes, a ver, yo quiero decir, el gen P53 o gen P21 detectan anormalidades en todo este proceso molecular, inmediatamente que se induce la apoptosis, suicidio celular, la muerte de la célula, la eliminación de esa célula alterada. Profesor, la apoptosis es un proceso constante, es un proceso constante. Profesor, en este momento muchas de mis células están siendo organizadas o desarrolladas de una manera alterada, sí, los pueden estar transformándose. Pero la apoptosis me ayuda, me protege, correcto, te está protegiendo, te está cuidando. Profesor, yo escuché que el P53 es el guardián del genoma, ¿es correcto eso? Correcto. Gen P53 genera la proteína P53, que es una proteína reguladora, ¿no? Que verifica, que controla, que hace el control de calidad del genoma. Y si el genoma es exactamente idéntico al genoma de la célula original, entonces es un ciclo celular exitoso, es una mitosis exitosa, hay una nueva célula, hay nuevas células que son idénticamente las células madres. Acá podemos ver nosotros, miren, el nivel de concentración de cada ciclina. Ciclina E con ciclina CDK2, ciclina A con CDK1, CDK2, ciclina B. Entonces, cada ciclina y cada quinasa se expresa en una etapa distinta. Acá podemos ver, en términos generales, los niveles de la actividad de CDK. Fíjense, en la etapa G1 los niveles de CDK son bajos, pero luego, cuando ya estamos a media mitosis, los niveles de CDK decaen rápidamente. Cuando hablamos de CDK, estamos hablando del conjunto de proteínas CDK. Están viendo la relación de las CDK y las diferentes proteínas. Acá podemos ver los diferentes puntos de control que ya lo hemos visto, ¿no? Y fíjense algunos genes que estamos relacionando. Todos esos genes tienen relación con alguna variante de CDK.
acá, fíjense, este es un punto de control a nivel de G1, punto de control de G1. O sea, usted me dirá, profe, así como está mostrándome este punto de control en G1, ¿habrá punto de control en S? Correcto. ¿Habrá punto de control en G2? Correcto. ¿Habrá punto de control en M? Correcto. Yo te voy a mostrar el punto de control en G1 nada más. Correcto. Mira, cuando el ADN está dañado, cuando el DNA está dañado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Se activa el gen P53 y este gen P53 genera la proteína P53. Esta proteína P53 se une al genoma y lo revisa. Lo revisa. Correcto. No, la célula se detiene en el punto de control G1 cuando detecta, ¿qué cosa? Que hay daño a nivel del ADN. ¿Qué es lo que ocurre después? Inmediatamente provoca la reparación del DNA. Correcto. Si ese DNA es reparado, o sea, tenía un daño, el ADN tenía un daño cortito, chiquito, ¿no? Reparable, inmediatamente P53 ordena a las polimerasas que se encargan de la recuperación, la renovación y la reparación del ADN dañado, inmediatamente te informa que todo está correcto, inmediatamente procede de la etapa G1 a la etapa S, ¿no es cierto? Correcto. Pero, si es que la reparación es imposible, el daño, la fragmentación, el daño, la alteración a nivel del genoma es irreparable, inmediatamente, ¿qué es lo que se activa? La apoptosis. ¿Qué es lo que significa? Esta célula pasa a suicidio. Correcto, suicidio. Profe, pero ¿cómo es que algunas células logran pasar a S sabiendo que hay daño a nivel de G1? Probablemente porque P53 tenga alguna mutación. Y eso es lo que vemos acá. P53 no funciona. Hay daño a nivel del DNA. P53 no se puede unir. P53 no se puede unir al genoma, no lo puede revisar. Y simplemente este genoma dañado de G1 pasa a S. Correcto. Pasa a S. Y cuando pasa a S, lleva consigo todo el genoma dañado. Correcto. ¿Cómo acude el gen P53? Fácil. Cuando hay ADN dañado, inmediatamente el gen P53 genera la proteína P53. ¿Qué pasa con la proteína P53? Correcto. P53 se comporta como un factor de transcripción y permite, ¿qué cosa? La expresión del gen P21. La expresión del gen P21 me genera la proteína P21. Entonces, un gen provoca una proteína, esta proteína provoca un gen y este gen provoca una nueva proteína. Ya tenemos proteína P53 y tenemos proteína P21. Una vez que tenemos la proteína P21, ¿qué es lo que pasa con la proteína P21? Esta proteína P21 bloquea la integración ciclina-CDK. Recuerda, para avanzar en el ciclo celular yo tengo que mantener ciclina y CDK unidos. Correcto. Pero como tengo P21, ¿qué es lo que hace P21? Disocia. Y cuando disocia ciclina y CDK, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Se genera un efecto de disociación en los diferentes componentes del ciclo celular. Por acá, ¿qué es lo que tenemos? Importancia del ciclo celular. Ya terminamos el ciclo celular. Importancia del ciclo celular, restaurar lesiones, sustituir las células muertas, transmisión de caracteres de una célula a otra, llenar los espacios vacíos cuando alcanzan el objetivo del proceso de división. ¿Correcto? Se detienen automáticamente. Entonces, eso es lo que tenemos que entender nosotros en el ciclo celular. Eso es lo que lo tiene que tener claro en el ciclo celular. Profesor, hay muchos genes involucrados, hay muchos genes involucrados, correcto. Hay muchas proteínas, hay muchos factores. No me he mencionado factores, te mencioné unos cuantitos, unos dos, creo. ¿No es cierto? La MPB, la MPM, hay varios factores, correcto, que están involucrados en el ciclo celular. Hay muchísimos. Profe, ¿la vitamina D tiene que ver? Tiene que ver. ¿El calcio tiene que ver? El calcio también tiene que ver. ¿El potasio tiene que ver? También tiene que ver con el ciclo celular. El magnesio también tiene que ver. Hay muchas moléculas que nos permiten, muchos elementos que nos permiten regular este proceso. Ahora pasamos a lo que nos interesa, ¿no? Entre comillas, la mitosis, ¿no? Pero ya entendimos qué cosa es el ciclo celular, ya entendimos qué es la apoptosis. Y por ende, también entendemos el punto de partida del cáncer. Mitosis es un proceso de multiplicación celular que permite el crecimiento del individuo y el reemplazo de las células dañadas o muertas. Dañadas o muertas. Sabemos que las células están dañadas, inmediatamente pasan a apoptosis. Entonces, simplemente decimos de que no hay división celular. Se intensifica el fenómeno de la mitosis. El resultado esencial es la continuidad de la información hereditaria de la célula madre en cada una de las dos células hijas.
tiene lugar por medio de una serie de eventos sucesivos, ordenados, ¿no? Que se desarrollan de una manera continua y que para facilitar su estudio han sido separados en 4 etapas. Acá está. Yo de seguro te pregunto por todo esto y yo sé que tú lo sabes. Lo sabes perfectamente, con lujo de detalles correctos. Ya sabes qué cosa es la profase. Algunos profesores prometafase me llenaron de prometafase. En el libro de biología molecular solamente vamos a encontrar 4 etapas. Correcto. ¿Por qué se dividen las células? Una reproducción celular, crecimiento y desarrollo del organismo, reparación de los tejidos. Correcto. Interfase. Interfase. 20 minutos. La interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Correcto, miren, acá estamos considerando la interfase, pero recuerda, la interfase no es parte de la mitosis. Correcto. Y también acá la citocinesis tampoco es una parte considerada de la profase, de la mitosis. Profase, metafase, anafase, telofase, sí. Correcto. Cuando nosotros visualizamos en láminas etapas de la mitosis, decimos, ¿en qué etapa del ciclo celular se encuentra esta célula? Preguntamos siempre. En los exámenes también colocamos una lámina y decíamos, ¿en qué etapa del ciclo celular se encuentra esta célula? La respuesta, profase. Y si te pregunto, ¿esta célula en qué etapa de la mitosis se encuentra? La respuesta es, ¿qué? Profase. Esto es lo que tu compañero estaba mencionando, ¿no? Todas las células no desarrollan eventos coordinados. Entonces te fijas por acá, mira, acá hay una metafase, perdón, una profase, una metafase, acá hay una profase, metafase, profase, metafase, metafase, anafase, metafase, profase, 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 anafase, anafase, profase. ¿Qué es eso? Metafase. Profase, 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 profase. ¿Te das cuenta? Ahora, hay un punto que tenemos que entender. No todas las profases son iguales. No todas las anafases son iguales. ¿Correcto? Entonces, hemos llegado a una conclusión de que existe una profase temprana y una profase tardía. Una metafase temprana y una metafase tardía. Una anafase temprana y una anafase tardía. Y una telafase temprana y una telofase tardía también. ¿Correcto? Entonces, a veces los términos de prometafase me suenan un poco confundibles. Correcto. Lo que sí podemos decir, por ejemplo, mira, ¿tú ves acá? Mírame, ¿esto qué cosa es? Profase temprana. Y esta es una profase tardía, está más condensado, ¿no es cierto? Metafases. Bueno, metafases ya sabemos que están en el centro. Pero veamos las anafases, mírame. Esta anafase con esta anafase diríamos que son parecidas. Pero por acá hay una anafase que es tantito distinta. Mira, esta anafase que está acá es una anafase temprana. Anafase temprana, anafase tardía. Ya los cromosomas ya están acercándose al polvo. Esto es lo ideal, ¿no? Esto es una célula en interfase típica, profase, metafase, anafase, telofase, y esto es la citocinesis que ustedes conocen. Bien, esto es lo que les decía, ¿no? Características de la profase temprana, ustedes ya las conocen. Y estas son las características típicas de la profase. Estas son las características típicas de la metafase. Estas son las características típicas de la anafase, que ustedes lo conocen. Y estas son las características típicas de la telofase. Correcto. Citocinesis, como ya te dije, no es una fase de la mitosis. Es la división del citoplasma en 2 partes idénticas, en 2 partes iguales, ¿no? Con una correcta y perfecta y equitativa distribución de los componentes intracelulares, o sea, las organelas. El resultado final es que la célula madre queda transformado en 2 células hijas idénticamente, perfectamente. Esto que tú estás viendo es el esquema de mitosis de una célula animal. Correcto, de una célula animal. Y esta es una reproducción celular vegetal. Si tú te das cuenta, comparas, mira la célula, ¿no? La mayoría de células son un poco cilíndricas. Y estas, acá tú estás viendo la pared celular. Acá, mira bien, profe, esto es la profase.
¿Y esto que estás viendo tú acá, qué cosa es? Una ana-otelo. Esto es anafase. Esto es anafase. Esto de acá, mira, esta que está acá abajo es una, ¿qué cosa sería una metafase? Y esto es una metafase también. Esto es una anafase. Y esto es una telofase. Ya iniciando algunos procesos de citocinesis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Las enfermedades generadas por la desregulación de la apoptosis, ya sabemos. Acá podemos hablar de una enfermedad obviamente muy dolorosa, muy costosa, ¿no? Triste, crítica, ¿no? Que es el cáncer, ¿no? ¿No? El cáncer se da por deficiencia de apoptosis, ¿no? Enfermedad, linfoma, leucemia, tumores, etc. Pero hay otras enfermedades que también podrían presentarse, ¿no? Hay enfermedades por una excesiva apoptosis. Ahí tenemos las enfermedades neurodegenerativas o degenerativas nerviosas, ¿no? Ahí tenemos al Parkinson, al Alzheimer, a la carrera de Huntington, ¿no? A la anemia plástica, ¿no? Lupus, esclerosis, diabetes, colitis, efectos de desarrollo, también son enfermedades. Entonces, estas son enfermedades que se relacionan directamente con la apoptosis. Acá hay algunos inductores fisiológicos de la apoptosis. Fíjense, hay muchas moléculas que se van a asociar a este proceso. Como te dije, hay una enfermedad que es muy penosa y que se relaciona directamente con el mal desarrollo o el descontrol del ciclo celular, ¿no? Y que obviamente involucra mitosis aceleradas, excesivas, ¿no? Continuas, desordenadas, mitosis, ¿no? Como esto que tú estás viendo por acá. Esto que tú estás viendo por acá es un cáncer cervical, ¿no? Que es uno de los cánceres más agresivos, en el caso de las mujeres, es el que más incidencia tiene en el Perú, ¿no es cierto? Y que obviamente múltiples factores son los que están desarrollando este tipo de cáncer. ¿Correcto? Acá tú estás viendo las células cancerígenas. Todo esto que estás viendo tú de moradito son células cancerígenas. Son células que tienen núcleos deformes, el tamaño es muy grande, en comparación con las células normales. Entonces es fácil comparar una célula cancerígena y una célula normal. ¿Correcto? Tenemos mucho cuidado con la metástasis, ¿no? Hay términos que nos ayudan a hablar, ¿no? ¿Qué es el cáncer? ¿No? Son los cambios que desarrolla la célula, ¿no? ¿No? Es crecimiento descontrolado, ¿no? División de las células descontroladas, ¿no? Y este crecimiento de células son llamados tumores. ¿Cuáles son los factores? ¿No? La edad, la dieta, el fumar, la obesidad, la falta de ejercicio, ¿no? Y factores genéticos que están involucrados muy estrechamente con estas enfermedades. Profesor, un cáncer benigno, se le llama cáncer benigno a aquellos tumores, ¿no? Que son localizados y que normalmente no se logran desprender, que siempre van a estar allí fijados y van a generar los famosos tumores, ¿no? Los cuales pueden ser extirpados. Mientras que los cánceres malignos, ¿qué cosas son los cánceres malignos? ¿Qué son los cánceres malignos? Son aquellas poblaciones de células que han alcanzado un grado o un nivel de reproducción, inmediatamente tienden a desprenderse, a liberarse y a generar ¿qué cosa? La distribución de esas células cancerígenas en diferentes partes del cuerpo. Correcto. Esto es lo que les pregunté, ¿no? Al igual que las demás células, las neuronas tienen un núcleo. Sí, tienen un núcleo. Profe, ¿pueden hacer ciclo celular? Ya hemos mencionado de que las neuronas no pueden hacer ciclo celular. Profe, pero yo he escuchado y he leído. Lo que están intentando es buscar algunas poblaciones celulares y tratar de inducirlas, ¿no? Tratar de inducirlas con hormonas de crecimiento para deshabilitar ese bloqueo molecular que tienen esas células. ¿De acuerdo? También G1, 0, G1, G0, G1. Correcto, o sea, tienen actividad de G0, algunos genes que están totalmente apagados y hay algunos genes de G1 que están desarrollando una actividad moderada. Es lo que podemos decir, in vitro, hay algunos científicos que han logrado reproducir neuronas, ¿no? Inclusive han llegado el trabajo hasta generar la reproducción de neuronas en ratones, ¿no? Dice, profesor, logramos reproducir neuronas en ratones. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo con los mamíferos, con los humanos, podríamos, repetimos el ensayo, podríamos, sí, pero hay muchos fenómenos éticos, ¿no? Muchos fenómenos éticos, ¿no? Es más, hay algunos científicos que insertaron neuronas humanas en ratones, ¿no?
un poquito más, y la neurona, un día de esto, un día que se presentaba al laboratorio el investigador, le decía buenos días, ¿no? Entonces, esta es la importancia de las actividades. Esto no. Y ya terminamos. Listo, muchachitos. A ver, cualquiera de los que no participó temprano, que me haga un comentario acerca de lo que hemos hablado en este momento. ¿Qué les ha parecido el panorama de lo que nosotros habíamos comentado? ¿Qué les parece este nuevo panorama de la mitosis? Yo nunca te digo mitosis y me quedo cerradito con la mitosis, ¿no? Estoy yendo a que veas el panorama, dónde está la mitosis y qué me puede relacionar, qué patologías se pueden presentar, ¿no? Qué tan complejo puede ser las alteraciones de la mitosis. A ver, vamos con el doctor, a ver, de los que faltaban. A ver, el doctor Tirado, vamos, el doctor Tirado. ¿Algún comentario, doctor Tirado? Buenas tardes, doctor. Bueno, en cuanto a la clase, lo que se expuso, pues en cuanto al ciclo celular, hay que entender que es un proceso bastante delicado y mucho control, bastante control en cuanto a cada proceso que se da durante este ciclo celular, ya sea desde los diferentes diferentes genes reguladores, como las ciclinas, quienes van a impulsar a que se dé la división celular, como también a los genes que van a, de alguna forma, inhibir, van a ser supresores, en este caso, como la P53, que se ve de que es fundamental este P53, que si no se encuentra de manera normal, no está funcional, va a inducir de alguna forma que siga reproduciendo, siga duplicándose y de alguna forma u otra va a llegar a formar una célula cancerosa. Correcto. ¿Te das cuenta? Claro, y como te mostré en el ejemplo, es un ejemplo sencillo, cortito, de cómo es que se desarrolla la regulación del ciclo celular de un determinado tipo de células. Ahorita voy, ¿no? Un determinado tipo de células, nada más. Cada célula tiene su propio mecanismo de control, su propio mecanismo regulatorio. Pueden ser parecidos, pero no se expresan normalmente los mismos genes, ¿no? Entonces, por eso es que se analiza cada tipo de cáncer, cada línea cancerígena tiene su propia modificación y eso es lo que normalmente se estudia para tratar de corregir mediante una técnica molecular de recuperación, ¿no? Gracias, doctor Tirado. Muy bien. Ahora vamos a ver al doctor Vázquez. Doctor Rodrigo, ¿algún comentario? Gracias, doctor Tirado. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, con respecto a la práctica, un comentario sería que me ayudó, bueno, junto con la teoría también, ¿no? Que me ayudó a encontrar el porqué de algunas cosas que no estaban muy claras en la academia. Por ejemplo, en la academia nos explicaban, ¿no? Que en la profase se daba la degradación de la carioteca, la degradación del nucleolo y la condensación de la cromatina, convirtiéndose así en cromosoma. ¿Ya? Sin embargo, no nos explicaban el por qué se da eso, por qué se da la condensación o por qué se rompe la carioteca. Y pues básicamente es por fosforilación. Y a lo largo de todos los temas que hemos estado viendo en este curso, hemos aprendido, por ejemplo, lo que es la quinasa. Y tiene mucho que ver en este tema, ¿no? Es la quinasa dependiente de ciclina. Estas proteínas quinasas son proteínas que van a fosforilar, pero tienen que ser activadas, como usted mencionó, ¿no? Son activadas por las ciclinas. Y existen muchas ciclinas y quinasas, ¿no? Que se parean y en fin. La cosa es que, por ejemplo, la degradación de la carioteca de la carioteca se da por una fosforilación a nivel de la lámina nuclear, que dicho sea de paso son filamentos intermedios de tipo 5. Entonces, si tú fosforilas a esos filamentos intermedios, va a haber una degradación de la carioteca. Y lo mismo pasa con el nucleolo. En cuanto a la condensación, por ejemplo, de la cromatina, esto se da por una activación, y esa activación es mediada por una fosforilación por las ciclinas. La ciclina CDK1 y la, diré sí, CDK1 y la ciclina B. Ajá.
forman un complejo, ¿no? Que sería el factor Un promotor. dímero, Bueno, eso sería todo. Correcto, o sea, nos queda claro y yo estoy seguro que ustedes han leído algún artículo en donde ven la importancia que tiene la ciclina D, la ciclina B, la ciclina A y tantas variantes de ciclina que hay. Y otros me dirán, profesor, yo escuché, leí acerca del CDK1, del CDK2, del CDK3, del CDK4, ¿me entiende? Profe, yo hablé de tal factores que regulan tal tipo de células. Es muy variado, es muy complejo. Tiene que ser ordenado, tiene que ser minucioso este proceso de división celular, porque, como dijo su compañero, es delicado. ¿Por qué? Porque cualquier error que se presente en la división de la célula inmediatamente induce o la apoptosis o el cáncer. Hay muchas moléculas que están inmediatamente involucradas en la regulación, en la expresión de la apoptosis. Recuerden, ¿no? La liberación de citocromas a nivel de la mitocondria, es uno de los que más promueve apoptosis, correcto, y obviamente el cáncer, ¿no? Porque todos los mecanismos fallaron, los mecanismos de reparación no funcionaron, ¿no? Hay una sobreexpresión, ¿no? De protooncogenes, aceleran el proceso de división celular y eso no es correcto. Bueno, chicos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Ha sido una bonita tarde. Lo que pasa es que tengo un compromiso en este momento. Justo ya están llamando. Entonces, de repente un minutito más. ¿Alguien que quisiera hacer algún aporte? El último aporte de la tarde. Profesor. ¿Cómo está, doctora Nami? Dígame. Buenas tardes. Bueno, iba a dar un pequeño aporte sobre la práctica, pero ya para ser más rápidos, usted hizo una pregunta al comienzo de la clase sobre los telómeros, ¿no? Y esto me trajo un tanto de recuerdos porque yo tenía entendido que los telómeros eran como que secuencias de ADN que se ubicaban en los extremos de los brazos de los cromosomas, ¿no? Y que a medida que iba dándose cada división celular, por así decirlo, estos iban acortándose, ¿no? Y que indicaban... las veces que se ha repetido. Ajá, exacto. Y, por ejemplo, creo que durante la academia o el colegio nos habían mencionado sobre investigaciones que buscaban como que alargar dichos telómeros para poder prolongar la vida, algo así. No sé Así es. Claro, entonces cuando hay un ciclo celular, hay un pequeñísimo acortamiento de los telómeros. Una célula que ya se reprodució varias veces, o tiene los telómeros dañados, inmediatamente tendría que ingresar a apoptosis. Entonces, hay tantas situaciones que se ven como referencia a los telómeros. Correcto. Muy bien, doctora, muy amable. ¿De repente alguien más? ¿Un aporte más de repente? Muchachos, ha sido un gustazo tenerlos el día de hoy. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y yo me despido. ¿Correcto? Me cuidan bastante, cuiden a sus parientes. ¿Correcto? Gracias, doctor. Igualmente, doctor, gracias. Nos vemos, doctor Nueva. Nos vemos, doctor Solano. Cuídese, doctor Rolando. Doctor Taipe, doctor Soldevilla, cuídese. Cuídese, doctorcito. Cuídese, doctores. Fuerte abrazo. Hasta luego, doctora Ticona. Cuídese. Cuídese.